Ahora vamos a cerrar nuestros costados. Ya que tenemos terminado los detalles de nuestra pieza delantera y de la pieza trasera, vamos a enfrentarlos derecho con derecho y los vamos a hacer coincidir en la cintura y en la cadera. En esta parte ya no es necesario realizar una costura inglesa, pero si tú lo prefieres, lo puedes hacer. Vamos a practicar aquí la costura de 5 hilos, el sobrehilado que te va dejando en los extremos y al mismo tiempo te va realizando una puntada recta de seguridad. Lo vamos a cerrar desde la cintura hasta nuestro largo de ambos costados, del derecho y del izquierdo. Así es como se va a ver cuando ya esté unido. Aquí debes cuidar mucho que las bolsas estén en su posición y que no se te vayan a torcer al momento de ensamblar los costados. Este es mi delantero y este es mi trasero. Ya que tenemos la pieza por el derecho, así es como se va a ver. Y vamos a colocar un pespunte de refuerzo en esta parte. Este pespunte va a iniciar en la cintura y se va a detener a la misma altura que tenemos nuestro cierre. Por ejemplo, si aquí desde cintura hasta el último pespunte de la curvatura del cierre tenemos 16 centímetros, en el costado vamos a tener la misma medida, de la cintura a 16 centímetros. Ahí colocamos una marquita con greda. Ya que lo tenemos bien marcado, vamos a entrar sujetando la costura hacia el trasero. En esa dirección la vamos a detener. Así que el pespunte va a ir quedando al borde de la pieza trasera, con un pespunte de un 16avo. Ve abriendo bien tus piezas y en esta parte donde tenemos la costura inglesa del canesú de la pieza trasera, ten cuidado porque ahí la tela va a sentirse muy gruesa. Entonces, si es necesario, ayúdale a tu máquina dándole vuelta al volante y haciéndolo despacito para que no haya problema. Vamos a continuar y nos vamos a detener en nuestra marquita. Lo vamos a hacer con un remate bien asegurado, así es como se va a ver. Quitamos el exceso de hilos y repetimos la puntada en el otro costado. Ya que tenemos unidos los costados, ahora vamos a trabajar en las entrepiernas, las cuales sí vamos a unir con una costura inglesa. Primero nos vamos a ubicar en el tiro y vamos a hacer coincidir las costuras. Esto lo estamos trabajando por el derecho. Y aquí yo estoy trabajando un pantalón corto, pero la costura va a unir desde el largo de tu pantalón, así te llegue a mitad de pierna, a la rodilla, a mitad de pantorrilla o hasta el tobillo. Desde el punto de tu largo vas a detener haciendo coincidir, y como aquí tenemos 1,5 centímetros de costura para envolver con costura inglesa, eso es lo que vamos a confeccionar. Entramos, tomamos nuestra costura, acomodamos piezas y vamos uniendo en recto con los derechos por fuera. Y repito, aquí el largo de tu pantalón no influye, se confecciona de la misma manera. Vas a cuidar que las dos piezas te coincidan al mismo ras. Así es como nos quedó la costura. La pieza de la cual vamos a quitar la mitad de la medida va a ser la del trasero, para que la que envuelva sea la del delantero.
Entonces empezamos a retirar desde este extremo por todo el contorno hasta llegar a la otra pierna. Y ya que cortamos, envolvemos. Como lo hemos estado trabajando. Y aquí sujetamos con nuestro pespunte a un 16avo. Esta costura va a ir corrida tal como lo hicimos en la primera parte. Vamos a entrar en una pierna, vamos a seguir en recto, envolviendo. Vamos a tener cuidado de que en la parte de abajo no se entrometa ninguna otra parte del pantalón y de que aquí en la costura gruesa nos va a quedar bien escondida todo el exceso que tenemos. Hazlo con muchísimo cuidado. De hecho, si te es más fácil, puedes cerrar esta parte antes de cerrar tus costados. Ya es cuestión de la técnica a la cual te vayas adaptando o de la que veas que se te facilita más. Termina con un remate. Ya que tenemos la entrepierna unida, podemos realizar el dobladillo que va en la parte inferior de las piernas. Y lo vas a realizar a la medida que hayas dejado de costura. En mi caso, yo determiné un dobladillo de 2 centímetros, por ende dejé 4 centímetros en la costura. Entonces lo que voy a hacer es doblar 2 y posteriormente doblar otros 2. Si tú solo dejaste 2 centímetros de costura, pues entonces tu dobladillo va a ser más delgado. Solo considera que este va a ser doble. Si lo ves necesario, primero dobla en todo el contorno, coloca alfileres para que ya solamente vayas avanzando en la costura. En el punto donde comiences no es necesario que des un remate al empezar. Al pasar por la costura de tu costado, respeta la dirección que tenemos hacia la pieza trasera. Sigue avanzando, ten cuidado al llegar a tu costura inglesa de la entrepierna. Y cuando llegas a tu punto de inicio, ahí sí da un buen remate. Quita tu exceso de hilos y repite lo mismo en la pierna opuesta. Así es como queda realizado nuestro dobladillo. Y lo único que queda por hacer es colocar la pretina. Para ello vamos a tomar la medida del contorno de nuestra cintura. Lo vamos a hacer desde este extremo con ayuda de nuestra cinta métrica por todo el contorno hasta llegar a esta parte de nuestro aletillón. Vamos a contar este cruce que tenemos. Y vamos a cortar una tira que va a ser nuestra pretina, que a lo largo tenga la medida de ese contorno y a lo ancho tiene 10 centímetros, o hablando en pulgadas son 4. A esta tira la vamos a tratar por medio de un planchado. Primero la vamos a doblar a la mitad con el derecho hacia afuera y le vamos a marcar esa línea central. Posteriormente, en uno de los extremos vamos a planchar 1 centímetro. Esto es en todo el largo. Este centímetro y finalmente nos va a quedar así. Ahora vamos a tomar nuestro delantero y nos vamos a ubicar en la pieza donde colocamos nuestra costura curva. Y vamos a colocar derecho con derecho de nuestra pretina, tomando el extremo en donde no planchamos el centímetro. Recuerda que esta pretina ya tiene costura, entonces la vamos a colocar así, dejando nuestro centímetro de costura libre.
Ya que tenemos este centímetro libre, lo vamos a sujetar al mismo ras de nuestra cintura. Y de esta misma manera la vamos a ir sujetando en todo el contorno, con alfileres, derecho con derecho por toda nuestra cintura, hasta llegar al otro extremo, donde tenemos el aletillón que nos representa un cruce. En el aletillón también vamos a considerar que nos debe sobrar nuestro centímetro de costura. Ese lo vamos a dejar libre. Y ahí ponemos un último alfiler para que no se mueva. Ahora, tal como la tenemos, vamos a empezar en el extremo que prefiéramos y vamos a ir uniendo pretina con las piezas de nuestro pantalón a la costura de 1 centímetro. Ve retirando los alfileres que colocaste y respetando todos los detalles que tiene tu cintura. Por ejemplo, la dirección de las costuras, la pieza de la bolsa y lo vamos a hacer en una sola costura de unión hasta llegar al otro extremo de la abertura del cierre. Cuida que las piezas no se te desfasen en este punto. Aquí ya estamos por llegar a la parte del otro extremo donde tenemos el cierre y perfectamente nos está sobrando nuestro centímetro de costura. Ahora vamos a levantar la pretina y recordemos que en este extremo ya planchamos o tenemos marcado 1 centímetro. Vamos a doblar nuestra pretina a la mitad, enfrentando derecho con derecho de esta manera. Y vamos a mantener dobladas nuestras costuras, así. Estas se están manteniendo al mismo ras, tanto en la parte donde las tenemos dobladas como el punto a donde llega el doblez. Ya que están así, bien dobladas, las vamos a coser a 1 centímetro. Eso quiere decir que la costura va a pasar justito a un lado de nuestro aletillón y en el otro extremo de nuestra aletilla. Bajamos aguja para calcular el espacio, medimos nuestro centímetro y ahí cerramos. Así es como se ve esta puntada, de la cual vamos a refilar la parte superior, porque como la vamos a voltear, pues no queremos generar ahí algún borde. Cuida no acercarte demasiado a la costura para que no se te descosa. Ya que la tenemos hasta ese punto, la vamos a sujetar de la esquina y la vamos a voltear. En el otro extremo hacemos lo mismo. Subimos pretina, tenemos marcado nuestro centímetro, doblamos por la mitad, derecho con derecho, y a la altura de nuestro centímetro cerramos pretina. Asegura bien tus puntadas con remates.
Se repite, quita exceso, refilando y voltea. Saca bien la punta de tu pretina para que no pierda su forma. Esta es la vista que la pretina ya tiene por el derecho, pero por la parte interna todavía la tenemos suelta. Este centímetro que marcamos nos va a ayudar a ir cerrándola. Vas a jalarla bien para que no se te formen bolsas y con ayuda de alfileres vas a ir sujetando tu pretina con el centímetro doblado hacia la parte interna y va a quedar sobre la costura de unión entre pretina y pantalón. Esta la va a quedar tapando ligeramente. Los alfileres te van a ayudar a que mientras vas cosiendo no se te mueva la pretina. Y se los vas a colocar en todo el contorno. Recuerda ir jalándola bien para que aquí en la unión la tela quede bien estirada y no se aglobe o quede más abajo de lo planeado. De hecho, si tú lo necesitas para que la puntada te quede derechita, puedes colocar un hilván. Claramente, esto no se utiliza a nivel industrial, pero sí te puede servir de apoyo ahora que estás practicando. Y bueno, ya que cerramos bien la pretina y que acomodamos bien la costura, vamos a cerrar con un pespunte de un 16avo. Cuida que en todo momento la pretina vaya al borde de la línea de unión y que ésta esté bien estirada por la parte del derecho. Los alfileres también nos van a ayudar a que mientras vamos cosiendo la pretina no se tuerza. Así es como te debe ir quedando. Esto es la vista por el revés y por el derecho aquí va la unión entre pretina y pantalón y aquí la costura. Entonces también nos va quedando derechito. Por ello es que tomamos tantas precauciones al acomodarla, porque la costura que hacemos por dentro se ve por fuera, que es la vista importante. Ya que llegaste a tu otro extremo, vas a bajar la aguja en el vértice, vas a voltear la pieza y ahora vas a coser hacia arriba. Te vas a detener nuevamente en el vértice y vas a volver a dar vuelta. Ahora vamos a confeccionar por la parte de arriba de nuestra pretina con el mismo tipo de pespunte. Aquí trata cuidadosamente de no jalar la pieza, sino de simplemente ir direccionando, pues si jalas de más puedes deformar la medida de tu pretina. Aquí vas a llegar a tu vértice, bajas la aguja, nuevamente volteas la pieza y terminas de confeccionar. Llegas a tu vértice inferior, volteas para terminar en el remate inicial y así la costura quede limpia. Retira tu exceso de hilos. Esta es la vista de nuestra pretina por el derecho.
y de esta manera se ve por la parte interna. Ya lo único que nos queda por confeccionar son las trabillas para colocar el cinturón y que adornan la pretina. Para ello vamos a cortar una tira de 4 centímetros de ancho. Cada trabilla va a tener 8 centímetros de largo y de ellas necesitamos 5. Entonces en total son 40 centímetros. Vamos a cortar una tira de 4 de ancho por 40 centímetros de largo. A esta tira la vamos a tratar de la siguiente manera. Vamos a marcar una línea a la mitad, esta puede ser con plancha. Y posteriormente en los extremos doblamos medio centímetro. Así podemos doblar ese medio centímetro de cada lado, después a la mitad y nos va a quedar así. Esta tira la vamos a cerrar con un pespunte de un 16avo. Es más fácil hacerlo en tira y posteriormente cortar las trabillas para no detenernos en realizar remates, cortar hilo y demás. En el otro extremo de la tira también vamos a realizar un pespunte. Para que este vaya bien reforzado. Ya que la tenemos de esta manera, ahora sí vamos cortando nuestras trabillas de 8 centímetros de largo. Primero vamos a posicionarlas. Las dos primeras las vamos a colocar justo delante de nuestra bolsa, en el delantero. Podemos dejar 1 o 2 milímetros de separación entre el pespunte, pero a esa altura van colocadas. Después de estas dos, vámonos al costado. Desde nuestra línea de costado entre delantero y trasero, vamos a marcar 3 centímetros sobre la pieza del trasero. En esos 3 centímetros van a ir nuestras siguientes trabillas, tanto de un extremo como del otro costado. Esta medida del costado puede variar entre los 3 y 5 centímetros, pero normalmente son 3. Y la quinta y última la vamos a colocar justo en el centro de nuestra pieza trasera, aquí. Estas son las 5 presillas mínimas que un pantalón debe tener. Ya si tu diseño pide más, a lo mejor a la mitad entre estas dos presillas, a la mitad entre las dos presillas del delantero, ya puede variar dependiendo de tu diseño, pero estas son las 5 básicas que debe contener. Ahora para sujetarlas vamos a aplicar la misma técnica. Vamos a doblar nuestra costura de la parte de arriba, que va desde el medio centímetro hasta el centímetro. El punto es que como mínimo tu presilla quede de 6 centímetros. Entonces, ya que doblaste tu costura, esto lo hace la máquina presilladora, pero nosotros lo vamos a hacer con recta. Vamos a pasar un rematito aquí, en esta parte, al borde. Hazlo con mucho cuidado, pues la tela se va a sentir muy gruesa. Por ello es que lo realiza una máquina especial. En la parte de abajo también vas a doblar tu costura, lo vas a sujetar nuevamente con un remate al borde del doblez. Y ya están colocadas nuestras presillas. Esto mismo lo vas a repetir con las 4 restantes. Posteriormente ya solo vas a colocar tu ojal y botón. Vas a bajar tu cierre, la parte que queda arriba
es en donde va a ir colocado el ojal, en donde vas a medir tu 1,5 pulgadas que dejaste para marcar la ojalera. Vas a ubicar la mitad a lo ancho, la mitad en el sentido contrario, y ese va a ser el centro de tu ojal. En la parte de abajo vas a hacer lo mismo, la mitad en horizontal, la mitad en vertical, y ahí va colocado tu botón. Esta es la vista final por el delantero y de esta manera se ve la pieza trasera.